Sandy ha dicho una breve meditación, no sé cuán breve va a ser, pero lo que sí me gustaría es estudiar con vosotros lo que acaba de leer. Sí, efectivamente vemos muchas sillas vacías porque hay tantos matrimonios en el retiro, pero ojalá que lo que podemos meditar esta mañana sea útil, seamos personas casadas, solteras o viudos o separados, lo que sea, que ojalá que puede ser de ayuda. Hago un repaso de qué ocurre. Estamos al final del libro de Josué. Josué relata la historia. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues podéis recordar que el pueblo de Israel había estado por muchos años en Egipto y el Señor utilizó a Moisés a rescatar al pueblo de la esclavitud, y entonces al salir de Egipto estuvieron andando durante unos 40 años en el desierto y luego al final llegaron a la tierra prometida y el Señor los utilizó para castigar a los pueblos que estaban allí, porque eran pueblos tremendamente crueles, practicaban el sacrificio humano y también de los bebés, además de personas adultas, y entonces el Señor los utilizó como medio de castigo. Pero entonces ya, después de haber conquistado la tierra, Josué los reúne diciendo: estoy a punto de morir, y entonces les da este reto. ¿A quién vais a servir? ¿A los dioses antiguos o vais a servir al Señor? Entonces, este es el contexto. Entonces, ahora vamos a mirarlo. Si queréis tener vuestras Biblias abiertas o vuestros iPads o iPhones, vamos a seguir el capítulo. Josué capítulo 24, empezamos con el versículo 1, porque realmente tiene unos datos importantes. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Ahora, Siquem era un sitio importante. Era importante en la vida del pueblo de Israel porque, entre otros sitios, Dios al principio habló con Abraham allí. Encontramos en Génesis capítulo 12, los versículos 6 y 7, cuando Abraham llega al pueblo a la tierra de Canaán, y dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Y entonces dice versículo 7, y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Por lo tanto, el primer pueblo de importancia para el pueblo de Israel y en la historia de Abraham era Siquem. Y entonces encontramos Josué capítulo 24, que estamos otra vez en este sitio de Siquem, un lugar donde Dios había prometido mucho a Abraham. Pero voy a sugerir de que esto no es la cosa más importante en este versículo. La parte más importante está en las últimas palabras. Volvemos a leer. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, sitio de tanta importancia. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Esa es la parte importante, no el sitio. El hecho de que estaban delante del Señor. Efectivamente, esas 4 paredes significan mucho para nosotros. Durante tantos años hemos podido adorar al Señor aquí. Durante tantos años hemos podido ir leyendo y estudiando la palabra juntos. Durante tantos años hemos podido abrazarnos y saludarnos y ir edificándonos. Este sitio sí tiene mucha importancia para nosotros, pero lo más importante no es este sitio, sino el hecho de que esta mañana se presentaron delante del Señor. O sea, lo más importante no es poder ir saludando a los demás, que tiene mucha importancia. No es simplemente poder cantar, el hecho es que estamos delante del Señor. Y esto cambia todo. Cambia
para que no sea simplemente una reunión, sino sea un culto, que es muy diferente. Pero hay una cosa más. Versículo 2. Encontramos la sorprendente gracia de Dios. Tantas veces tenemos un mal concepto de Abraham. Pensamos en Abraham como la Biblia habla de él, como el amigo de Dios. Pensamos en un hombre muy entregado al Señor, hizo sus equivocaciones en más de una ocasión. No obstante, un hombre íntegro, bueno, siervo del Señor. Pues no ha sido así siempre. Versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Eterno, Dios de Israel: vuestros padres, o sea, hablando de Abraham y sus antepasados, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, un río Éufrates, y servían a dioses extraños. En otras palabras, estamos hablando de Abraham, que era un pagano, adoraba a los ídolos, como las otras personas de su contexto. Y dice el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre. En otras palabras, Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa y para sacar a Abraham de su contexto pagano, como dicen los salmos, que Dios tomó la iniciativa de sacar del pozo de desesperación, tal como Dios ha hecho con tantos de nosotros aquí reunidos esta mañana. Dios tomó la iniciativa, te llamó, te ayudó a darte cuenta de tu relación con el Señor, una relación perdida. Y entonces Dios, tomando la iniciativa, te ayudó a reconocer tu estado para decir: Señor, te necesito. Dios tomó la iniciativa en la vida de Abraham y Dios ha tomado la iniciativa en tantos de nosotros. Y que por lo tanto, la gracia de Dios obrando en nuestras vidas nos lleva a una consecuencia lógica. Nos lleva a la adoración. Y eso es lo que pasaba con Abraham. Llega a Siquem, el Señor habla con él, y entonces él edifica un altar para adorar al Señor. El hecho de que estamos aquí esta mañana es toda una demostración de su gracia. Y que por lo tanto, esta gracia de Dios obrando en nuestras vidas nos lleva a una sincera adoración. Pero hay cosa curiosa aquí, mirándolo con cuidado el texto. Porque no solamente vemos la sorprendente gracia de Dios, sino también vemos el rito gradual de Dios. Me explico, como dice en una canción, despacito, despacito. Mira lo que dice el versículo 3. Yo tomé a vuestro padre Abraham y aumenté su descendencia y le di Isaac. Un momento. Aumenté su descendencia. Uno pensaría, pues entonces tenía muchos hijos. Aumenté su descendencia por uno. Y esto, después de mucho tiempo. En Génesis capítulo 12, el versículo 4, nos dice así. Escuchad. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años, ¿vale? Versículo siguiente, capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Capítulo 17 de Génesis, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces el Señor iba hablando con él, entonces versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo
en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir. Pero Dios había prometido. Y entonces, capítulo 21, versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Un momento. El Señor había prometido todo eso cuando él tenía 75 años. Y 25 años más tarde, el Señor aumentó su descendencia. 1. Pero no solamente eso, sino encontramos que tardó más tiempo, porque nos dice que a Isaac le di Jacob y Esaú. Es lo que encontramos en el versículo 4. O sea, Dios aumentó su descendencia dándole 2 nietos, y eso después de 20 años de espera por parte de Isaac y Rebeca. En otras palabras, cuando tenía 75 años, Dios le promete descendencia. Pasan 25 años, tiene Isaac. Isaac crece, se casa, y tienen que esperar 20 años más para tener 2 nietos. El ritmo, el tiempo gradual de Dios. ¿Te molesta que Dios tarde tanto tiempo en contestar tus oraciones? Mirando cuestión de Abraham, uno diría, Dios no tiene prisa. ¿Y te molesta? ¿Sabes cuál es el propósito de la oración no contestada? El propósito es para que tú puedas acercarte más al Señor. Dios parece que no tiene prisa. Quiere ir desarrollando en ti la madurez espiritual. ¿Qué quieres ser? ¿Un roble o una seta? Una seta tarda cuestión de horas. Un roble, años. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser una seta en Cristo? ¿O quieres ser un roble en Cristo? Para eso hay que ir meditando en la palabra, ir fortaleciéndote, ir creciendo en él. Pero hay otra cosa en el versículo 4. A Isaac dijo Jacob Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Los caminos misteriosos de Dios. Mira, había estos 2 hijos. Había Esaú y había Jacob. Esaú no era de la línea prometida. Era un chico desobediente que rechazaba al Señor. No obstante, dice que el Señor le dio a él el monte de Seir como posesión. Mientras a Jacob, que era de la línea prometida, que por medio del cual humanamente el Señor Jesucristo iba a nacer, y a él le dio poder ir a Egipto y disfrutar de la esclavitud. Y 400 años más tarde, el Señor levanta a Moisés para sacarlos de allí. ¿Por qué Dios permitió a su pueblo experimentar la esclavitud? Y a otros que pudieron tener una recompensa. ¿Queréis mirar conmigo a Hebreos? Hebreos capítulo 11. Allí el escritor está hablando de los grandes hombres y mujeres de Dios como grandes ejemplos de la fe. Y encontramos, capítulo 11, versículo 32, estas palabras. Dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron
filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Diría, este es fabuloso. Este explica la vida cristiana victoriosa. Esto es lo que yo quisiera ir experimentando constantemente. Una fe en el Señor así, para tener estas victorias. Pero, como habéis visto, no hemos terminado el texto. Versículo 35 dice, mas otros, también por medio de la fe, fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. En los primeros versículos, 10 cosas fabulosas. Los siguientes versículos, 14 cosas no fabulosas. ¿Te molesta el misterio de la fe cristiana? La fe cristiana es fe. Y lo que tenemos que ir dándonos cuenta es que la gracia de Dios, obrando en nuestras vidas, aunque muchas veces no entendemos nada, pero su gracia obrando en nuestras vidas nos lleva a una conclusión lógica. La sincera y gozosa adoración. En Josué capítulo 24 encontramos un misterio. A Esaú, que rechazaba al Señor, una herencia. A Jacob, que iba conociendo más y más al Señor, la esclavitud. Es que la historia aquí no es completa. Salmo 30, versículos 4 y 5. Cantad al Señor vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Su favor dura toda la vida. A veces podemos llorar, pero su favor dura toda la vida. En otras palabras, hay misterio. Hay situaciones que no entendemos y tenemos que decir al Señor, Señor, no entiendo nada lo que has permitido, pero confío en ti. Este es fe. Cuando todas las cosas vayan bien, es fácil tener fe. Pero son los momentos en que decimos, no entiendo nada, cuando nuestra fe empieza a crecer. Hay un versículo en Mateo 28, 17. Bueno, hay muchos versículos que me ayudan, pero hay un versículo curioso. Escuchemos. Mateo 28, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estamos tratando de los discípulos y sus amigos, unos 500 personas a la vez, que vieron a Jesús. Jesús se les presenta después de su resurrección y antes de ascender al cielo. Y 500 personas le vieron. Y dice, pero algunos dudaban. ¿Me ayuda tanto? Cuando llegué al cielo voy a preguntar un poco más de esto. Pero la cuestión es que personas que estaban intentando seguir al Señor también tenían sus problemas. Ahora, esto para mí es una confirmación de la veracidad del Nuevo Testamento. Si Mateo estaba intentando engañarme
y decir que todo va muy bien y que todo el mundo... pero aquí presenta el hecho de que algunos de los seguidores de Jesús, después de la resurrección, tenían sus problemas. No, Mateo no quiso llenar mi cabeza con tonterías teológicas. Si él hubiera suprimido la mención de algún problema, especialmente entre los seguidores de Jesús, que dudaban de Jesús, dudaban de su resurrección, o tenían dudas. Entonces uno podría decir, pues, si él va suprimiendo eso, pues, quizás todo es un engaño. Pero no, es tan real. Josué sigue, versículos 12 al 12. El poder manifiesto de Dios, el rescate de Egipto, la conquista del territorio. Resumido en Jonás capítulo 2, versículo 9, dice, salvación es del Señor. ¿Qué implica todo eso para nosotros? Quizás habéis estado mirando y considerando y habéis visto de que te ves reflejado en algún sitio de lo que hemos estado diciendo. Llega el momento en que tenemos que reconocer y entender nuestra situación verdadera delante del Señor. Cuando Pablo escribe a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, habla así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que está diciendo es que esta experiencia de la gracia, este evangelio que tenemos, es como un tesoro escondido en este vaso de barro. Está citando una costumbre hebrea, de que puesto que no tenían Banco de Santander o banco de todos los distintos bancos, entonces para conservar sus joyas, entonces tenían que tantas veces esconderlo. Había un tipo de banco, pero no de este tipo. Entonces la manera de esconder sus joyas sería encontrar un vaso de barro que podía parecer que no tenía nada de valor dentro y poner sus joyas dentro, entonces esconderlo en la casa. Entonces Pablo hace referencia a esto, de que nosotros en estos vasos de barro tenemos un tesoro tremendo del Evangelio, de la experiencia, de la gracia de Dios. Pero entonces, a veces el Señor encierra en nuestra propia impotencia, nos encierra dentro de nuestra propia impotencia para mostrarnos que no somos vencedores por nuestra propia astucia o perspicacia o nuestra manipulación, sino que tal como dice en Isaías 43, que el Señor hace un camino en el mar, un camino en las aguas profundas. Es el Señor que lo hace. La misma forma que Dios tomó la iniciativa en la vida de Abraham, también en nosotros. Sigue la protección fiel del Señor. Balaam quiso maldecir a Israel y el Señor los protegió. Tantas veces el Señor nos está protegiendo de peligros vistos y también invisibles. Encontramos la provisión de Dios, versículo 7. Estuvisteis muchos días en el desierto, sí, 40 años. No obstante, el Señor les dio una provisión en tiempos de necesidad, una provisión abundante, como dice en el versículo 13, lo que estaban experimentando en aquel momento. Yo te di, dice el versículo 13. ¿Qué está diciendo Josué al pueblo? La gracia de Dios, obrando en vuestras vidas, debe llevaros a una conclusión lógica. Y esto es lo que encontramos en los versículos 14 al 24. Y con aquel versículo de tanta importancia, versículo 15. Pero tantas veces hemos entendido mal este versículo. Voy a leerlo de nuevo. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis.
sí a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Éufrates, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis en este momento. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, no, vais a servir a los ídolos o vais a servir al Señor. Yo por mi parte voy a servir al Señor. No dice eso. Está dándoles la opción de servir a los dioses antiguos o los dioses modernos. O vais a servir, tenéis que decidir, o vais a servir a los dioses de vuestros padres, estaban al otro lado de Éufrates, o vais a servir a los dioses en la tierra donde estáis actualmente, en este momento. En otras palabras, está diciendo, no tenéis opción, vais a servir a alguien, vais a servir a algún dios, o dioses antiguos de vuestros padres, o los dioses contemporáneos. Y el mismo reto es para nosotros. ¿A quién vas a escoger? ¿A quién vais a servir? ¿A dioses antiguos? ¿O vais a servir a los dioses contemporáneos? Por ejemplo, internet, pornografía, tener un coche grande, tener una casa bonita, tener una buena profesión. Todas estas cosas pueden convertirse en ídolos para los cuales vivir. Vivo para eso. Entonces, Josué está diciendo, tienes una opción y el mismo reto para nosotros hoy. ¿Qué vais a hacer? ¿Servir los dioses antiguos o los dioses contemporáneos? Pero por mi parte y por parte de mi casa, vamos a servir al Señor. Os hago la misma pregunta. ¿A quién vas a servir? ¿Antiguos? ¿O vais a estar encerrados, encadenados a la opinión de tus amigos o la opinión de tus familiares? ¿Vas a hacer lo que los otros dicen, lo que otros hacen? Tienes que escoger. Ahora, lo que Josué está diciendo, puesto que Dios ha obrado en vuestras vidas y ha recontado la historia, puesto que Dios ha obrado en vuestras vidas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a rechazar al Señor, que te ha llevado hasta este momento, que te ha bendecido, que te ha protegido, te ha preservado hasta este momento? ¿Vas a rechazar a aquel que te salvó? Por lo tanto, llegamos a este punto. Yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, el compromiso de fidelidad a Dios es simplemente la respuesta natural, contemporánea nuestra a su bondad abundante e histórica. Dicho en otra manera, la gracia de Dios, obrando en nuestras vidas durante tanto tiempo, nos lleva. ¿A qué nos lleva? ¿A la adoración? ¿La adoración gozosa? ¿La adoración diciendo, Señor, solo quiero servirte a ti? Este realmente es lo que Josué dice. Él dice, yo en mi casa vamos a servir al Señor. Y el pueblo responde, nosotros también. Y él dice, no, no podéis. Y una de las razones por que dice, no podéis, es porque Dios es santo. Que entonces implica que si yo quiero servir al Señor, yo tengo que vivir una vida que le agrada. Que le agrada en todo. Que todos mis pensamientos sean agradables a Dios. Que todas mis acciones tengan el fin de agradar a Dios. Todas mis palabras, voy a asegurar que todas mis palabras honran a Dios. ¿Y por qué? Es porque no somos nuestros. Dice cuando Pablo escribió a los Corintios,
habéis sido comprados por precio, tan alto precio el sacrificio de Cristo. Y dice, habéis sido comprados y por lo tanto no sois vuestros. No tenéis dominio sobre tu cuerpo, por ejemplo. No tenéis dominio sobre lo que quisieras pensar o hacer. Habéis sido comprados, sois esclavos. ¿Esclavos de quién? De la persona que te ha comprado. O sois esclavos de la gracia de Dios que ha estado obrando en tu vida. Realmente Pablo, cuando escribe a los romanos, llega al mismo punto. Resumo el libro de Romanos en 2 frases. Capítulos 1 al 11 está hablando de todas las misericordias de Dios. Está hablando de la gracia de Dios. Todo lo que Dios ha hecho a favor de los cristianos. Capítulos 1 al 11. Capítulos 12 al final. Por lo tanto, sobre la base de las misericordias de Dios, yo os ruego, dice Pablo, que os presentáis como sacrificio vivo a Dios. No un sacrificio muerto. Un sacrificio muerto no vale para nada. Pero como un sacrificio vivo para ir viviendo por el Señor. Y Pablo dice, sobre la base de las misericordias de Dios, debido a todo lo que Dios ha hecho, no tenéis otra opción. En otras palabras, es un compromiso lógico. Y también un compromiso exclusivo. Tu lógico acto de adoración. Cuando escribió a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice así, escuchad con cuidado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, no desecho la gracia de Dios. Puesto que Dios ha obrado en mi vida, y entonces parece que Pablo quiso terminar, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, pero no podía parar, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que está escribiendo con la boca abierta, ¿cómo es que podía amarme tanto? Y entonces dice, por lo tanto, no desecho la gracia de Dios. Esto implica de que si no reconocemos esto, estamos rechazando la gracia de Dios, con consecuencias eternas. Termino con esta frase. La gracia de Dios, que hemos visto durante tantos años, en tantas maneras, la gracia de Dios obrando en mi vida, ahora me lleva a la adoración. Ojalá que podamos entender de que esto va a impactar cada aspecto de nuestra vida. Va a impactar la manera que vivo en casa, la manera que hablo con mi esposa, la manera que trato a las demás personas. Va a influenciar cómo vivo mi trabajo, cómo vivo entre mis vecinos. Va a impactar toda mi vida. Porque la gracia de Dios está impactando la totalidad de mi vida, está obrando, intentando empujarme para encontrar mi delicia en Cristo y en su palabra. Y que por lo tanto nos lleva a la sincera, gozosa adoración. Vamos a orar. Antes de orar en voz alta, ¿quieres hacer tu compromiso con el Señor? Tienes que escoger dioses antiguos, dioses contemporáneos, o vas a servir al Señor. Escoge. Explica tu compromiso. Compromiso lógico, exclusivo para Él.
quizás quieres renovar tu compromiso con Él. Sea lo que sea, di algo al Señor en el secreto de tu corazón y entonces oraré. Padre, tú nos conoces y sabes lo que hay en el corazón de cada uno. Si hay un sincero agradecimiento a ti por todo lo que has hecho, por habernos comprado para que podamos ser esclavos de Cristo. Gracias, oh Señor, por tu gracia, obrando constantemente en nuestras vidas. Ahora, Señor, ayúdanos para que esta gracia, obrando en nuestra vida, hoy y mañana, toda esta semana, nos lleve a la sincera, gozosa adoración, porque lo mereces. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.